¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13:45 minutos. Vamos ya con las noticias de España, del mundo, que les contamos aquí cada día en Atlántico Noticias. Y hoy arrancamos con esa ayuda que van a recibir los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la sanitaria. El Gobierno ha anunciado que va a destinar 11.000 millones de euros para ayudarnos. El turismo, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio se van a beneficiar de estas ayudas tan necesarias en estos sectores particularmente castigados por las restricciones que sigue imponiendo la pandemia. Y una parte de esos 11.000 millones de euros va a ser en forma de ayudas directas, lo decía ayer Pedro Sánchez. Y son sectores que llevan más de un año sufriendo las consecuencias de la pandemia, con cierres, con controles de aforo, que han provocado una caída drástica de ingresos. Miguel. Las restricciones para frenar la COVID-19 obligaron a cerrar una economía en alza. Sectores como el turismo o la cultura han visto cómo durante un año de pandemia han cerrado sus negocios durante semanas e incluso meses. Aunque las administraciones públicas han aprobado ayudas, algunos arrastran pérdidas que les ha obligado a cerrar por completo. En Atlántico Noticias hoy vamos a analizar qué sectores están sufriendo más las consecuencias de esta crisis sanitaria. Las vacunas contra el coronavirus son voluntarias, ya saben, de momento en Europa, pero hay algunos países como Francia, Reino Unido, Austria, que están estudiando implantar certificados o pasaportes sanitarios. De hecho, ese es uno de los asuntos que se abordan justo ahora ya en la reunión de líderes de la Unión Europea. Se está celebrando a estas horas. Y mientras, en Israel ya se ha implantado el llamado pase verde, un pase similar a lo que sería el pasaporte sanitario para viajar, en el caso de Europa, pero que permite ya la entrada a personas vacunadas en Israel, en gimnasios, en teatros o en hoteles. Y es el mayor centro de vacunación de Italia, ha abierto ya sus puertas. Está en el Palacio de Congresos de la Nuvola, donde se espera vacunar a 3.000 personas al día. Los primeros 800 ya lo han hecho el personal del ámbito educativo. En coches comienzan a vacunar, por ejemplo, en Euskadi, a los mayores de 80 años. La región pretende vacunar en estos puntos móviles más de 1.800 personas en los próximos días. De momento ha creado 3 centros de vacunación en los que se va a poder llegar y ser inmunizado sin bajarse del coche. Y el gobierno de Venezuela ya ha advertido a la embajadora de la Unión Europea que tiene 48 horas para dejar el país. Y sí, además Nicolás Maduro ha enviado un claro mensaje. Sí, Nicolás Maduro ha dado a elegir a la Unión Europea: o rectifica sus sanciones o no habrá ningún tipo de diálogo o relación con el país caribeño. Como bien dices, la embajadora europea todavía por delante tiene 48 horas para marcharse del país, y la diplomacia europea teme que con estas decisiones de Maduro Venezuela queda aún más aislada. Bueno, vamos a ver más cuestiones que abordamos en el programa de hoy. Por ejemplo, estaremos atentos a Ecuador, porque según las autoridades la situación en las cárceles está bajo control. 79 personas murieron ayer en esos motines en las cárceles, pero aún así algunos presos se han grabado, han enviado mensajes denunciando que algunos necesitan asistencia médica, que llevan 48 horas sin comer y que temen por sus vidas. Hay presos que tienen armas, dicen, lo hemos visto en esas imágenes, y que los amenazan de muerte. Y veremos también las graves inundaciones que se están registrando en una localidad, es Acre, en Brasil. Están en estado de emergencia con una situación más que complicada. 2.000 familias están desalojadas. Y la acción de unos vecinos en Estambul ha logrado salvar la vida de 4 niños. Estaban atrapados en ese edificio en llamas y se fueron lanzando desde las ventanas hacia las mantas que sujetaban muchas personas que estaban pisos más abajo. Los niños están sanos y salvos. La cultura es segura, siguiendo todas las medidas sanitarias. Lo comprobaron ayer más de 200 personas. Viven en residencias de la Comunidad de Madrid y ya están inmunizadas frente a la COVID-19. Ayer asistieron a esta función especial en un teatro de Gran Vía. Algunos llevaban 11 meses sin salir a disfrutar de un evento de ocio.
Vamos a empezar con esa ayuda, esos 11.000 millones de euros que va a destinar el Gobierno para apoyar a la pequeña y mediana empresa. Pedro Sánchez lo dijo en el Congreso, estas ayudas van para rescatar el tejido empresarial, evitar que se siga destruyendo empleo. Miguel Vega. Sí, porque España será uno de los países más afectados económicamente por esta pandemia. Según la Unión Europea, nuestro Producto Interior Bruto cayó un 11% en 2020 y aunque se espera una recuperación rápida, sectores como el turismo han sido los que han provocado esta caída. El principal motor de la economía española cayó un 77%, después la hostelería un 50,1% y le sigue la cultura con un 31% y un 28,6% el comercio minoritario. Precisamente el Gobierno ha aprobado varios paquetes de ayudas para la pequeña y mediana empresa. Las pymes están en el corazón del plan de recuperación. Hay un conjunto de inversiones de más de 2.000 millones previstas específicamente para el ámbito de las pymes, además de todo el impacto tractor que se pueda producir de los 30 componentes de ese plan de inversiones. Pero desglosamos las pérdidas de las empresas del sector turístico en nuestro país, que sufrió el cierre en 2020 y siguen aguantando las restricciones sanitarias en 2021. Las agencias de viaje tuvieron pérdidas del 75%, las cadenas hoteleras, los alojamientos un 68%. La siguiente que más sufrió fueron las aerolíneas con un 60,1%, seguido del sector del taxi con un 53,6% y por último con un 43,6% fue la hostelería. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística, pero la patronal de la hostelería cifra una caída superior al 50%. No tenemos un problema de precio, no tenemos un problema de que el producto no sea bueno. El problema que hay es que la gente no ha viajado y no viaja, lo cual es un auténtico desastre. Pero no todo han sido pérdidas. Algunas industrias de nuestro país han visto cómo sus negocios han crecido gracias a la COVID-19. Entre ellas, la tecnología creció un 4,7%, después la agricultura también con un 4,7% y por último la seguridad con un 0,2%. Pero a pesar de ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas para ayudar a todos los sectores afectados. El Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos. Pues justo a esta hora se celebra una cumbre virtual, eso sí, de los líderes de la Unión Europea, en el que se habla, entre otras cuestiones, de la implantación posible en Europa de un pasaporte sanitario. Y fíjense lo que ocurre en Israel, donde se vuelve a la normalidad, 2 meses liderando la campaña de vacunación mundial y parte de su población ha comenzado ya a disfrutar de las ventajas de haber recibido al menos una dosis de la vacuna. Y se hace gracias al llamado pase verde. Los vacunados en Israel cuentan desde esta semana con un privilegio, el conocido como pase verde, que les permite realizar actividades como acudir a gimnasios, hoteles y piscinas y desde este miércoles, por primera vez en meses, disfrutar de un concierto. Tras 2 meses liderando la campaña de vacunación mundial, parte de los israelíes comenzaron esta semana a disfrutar de beneficios como Rafael, un joven israelí que ha podido volver a su rutina deportiva. Estoy muy entusiasmado, me inscribí hoy, no pude entrenar por un buen tiempo y honestamente el pase verde fue mi principal motivación para vacunarme. Tenía un poco de miedo de vacunarme, pero el pase verde fue una gran motivación. Israel lleva sin grandes eventos culturales desde hace casi un año, sin restaurantes desde septiembre y despertando de un tercer confinamiento nacional que paró de nuevo la actividad en diciembre. Ahora los portadores del pase verde que otorga el Ministerio de Sanidad a quienes hayan recibido la segunda dosis de la vacuna hace al menos una semana o se hayan recuperado del coronavirus podrán acceder a gimnasios, piscinas y hoteles. Las opciones para utilizarlo son 2. Pueden presentar la versión digital con un código QR que puede ser leído electrónicamente a la entrada de los lugares que lo requieran o pueden imprimirlo y dará opción también a acudir a eventos deportivos o culturales masivos que irán reactivándose poco a poco. Y en Italia ya ha abierto el mayor centro de vacunación del país, en Roma. Se está instalado en el Palacio de Congresos de la Núvola, donde se espera además inyectar a 3.000 personas por día. Los primeros 800 ya han pasado por allí, ha sido personal educativo. Roma inauguró el mayor punto de vacunación de Italia en el Palacio de Congresos de la Núvola, en el que se espera poder llegar a vacunar hasta a 3.000 personas diarias. En su primera jornada el centro atendió a 800 personas de 18 a 55 años, personal del ámbito escolar, docentes y no docentes que habían reservado para recibir una dosis de la vacuna de AstraZeneca.
El inmenso espacio de 3.500 metros cuadrados cuenta con 50 mesas de triaje y 50 puntos de vacunación que los pacientes recorren siempre acompañados por personal de enfermería que monitoriza el proceso, que acaba tras un periodo de observación de 15 minutos tras recibir la dosis. En total, el paciente pasa en la núvula cerca de 25 minutos si no hay reacciones adversas a la vacuna. Asimismo, la región del Lacio anunció la apertura de otro gran centro de vacunación el 8 de marzo en la céntrica estación de Termini. En toda Italia se han inoculado 3.754.463 dosis de las distintas vacunas y 1.345.839 están ya completamente inmunizadas. Y hoy ha sido también el primer día de vacunación, ahí donde ven en el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, y se han vacunado policías municipales, bomberos y profesionales de protección civil. En la capital de España ha comenzado hoy la vacunación para profesores de hasta 55 años con dosis de AstraZeneca. Y lo han hecho en este mismo recinto deportivo, en centros de atención primaria y en el Hospital Enfermera Isabel Sendán. La acogida es favorable, hemos puesto en práctica algo que llevamos ensayado durante todos estos días de planificación para convertir, como podemos ver, la sala VIP de un estadio como es el Wanda Metropolitano en un centro sanitario de vacunación con todas y absoluta garantía de... Y ahí ven en coches, comienzan a vacunar, en este caso en Euskadi, a las personas mayores de 80 años. Allí en País Vasco se pretende vacunar en estos puntos a más de 1.800 personas durante los próximos días. De momento se han creado 3 centros de vacunación en los que se podrá llegar, ser inmunizado, por lo menos con la primera dosis, sin bajarse del coche. Portugal acelera también su plan de vacunación ante el temor de que un nuevo retraso de las farmacéuticas trunque los plazos establecidos para lograr la inmunidad. El nuevo director de este plan, el vicealmirante Enrique Gubella, ha asegurado que va a haber disciplina en ese calendario. En 2 meses, tan solo el 3% de la población ha logrado ser inmunizada en ese país. Hablamos ahora de la plitidepsina, que es un medicamento creado por la farmacéutica española Farmamar. Actualmente se ha aprobado en Australia para tratar el cáncer de mieloma múltiple, pero ahora se avanza en fases de estudio para convertirse también en una potencial cura contra la COVID. En tercera fase de prueba se encuentra el Reino Unido para comprobar los efectos de la plitidepsina, un antiviral creado por la farmacéutica española Farmamar, que según dice su gerente de preclínica ha demostrado una reducción de la réplica viral en los pulmones mediante tratamiento profiláctico. Son varias las instituciones internacionales que participan del estudio, como Mount Sinai, la Universidad de San Francisco y el Instituto Pasteur. Proteínas que vimos que eran importantes para que el virus se pudiera replicar, buscamos si existía algún inhibidor conocido y con eso pues probamos una serie de inhibidores de distintos factores, proteínas celulares que son importantes para el virus. De hecho, el más potente fue la plitidepsina. El medicamento de administración intravenosa, no disponible en farmacias, que ha demostrado, según García, ser efectivo en el bloqueo del crecimiento de células cancerígenas, parece cumplir la misma función frente al virus. Cuando se tratan células con este medicamento, se vuelven refractorias a la replicación del virus y si el virus ya no se puede replicar, pues se para la infección y si para la infección se puede parar el desarrollo de la enfermedad. Con los resultados de la tercera fase de prueba de investigación clínica en el Reino Unido, ensayo para el que se reclutarán 600 pacientes, científicos podrían avanzar en la aprobación de la plitidepsina en diferentes países como antídoto contra el virus, para el que se requeriría una dosificación y administración distinta a la actualmente empleada en Australia para el tratamiento del mieloma múltiple. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y un día más les hablamos de ese gravísimo problema que hay en cuanto a abastecimiento de oxígeno en Perú. Esta semana se inauguraba una nueva planta para dar respuesta a la emergencia que hay en ese país. En menos de 24 horas, más de 300 personas pues acamparon a las puertas día y noche para coger turno para la recarga de esas bombonas que salvan la vida directamente a su familia. Cientos de personas están haciendo este inmenso esfuerzo para tratar de conseguir pues que esas bombonas logren dar oxígeno a sus familias que están en sus casas. Hay organizaciones a favor de los derechos humanos advirtiendo del miedo, del temor entre las personas inmigrantes a vacunarse contra la COVID. En Estados Unidos, en concreto, una de las razones es el miedo de muchas de estas personas que tienen a identificarse porque temen luego ser deportados.
De acuerdo a estadística de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los inmigrantes, así como la comunidad afroestadounidense, son los grupos étnicos raciales más afectados por la pandemia en Estados Unidos. De hecho, organizaciones a favor de las libertades cívicas advierten sobre la falta de acceso a la vacuna por parte de grupos sociales provenientes de otros países y que forman parte de la fuerza laboral en zonas apartadas de la nación. Muchos tienen miedo porque no tienen la educación, información necesaria. Otro es la tecnología, que todo es por línea. La conectividad aquí en nuestras áreas rurales es muy mala. Entonces, también el lenguaje, y por eso la colaboración que hemos formado con el condado y con los rancheros ha sido tan empoderante. Trabajadores hispanos del campo en Estados Unidos valoran las campañas de información en sus lugares de labor acerca de la necesidad de inmunización. Nosotros que trabajamos desde que todavía no sale el sol hasta que se oscurece, entonces llegamos cansados a la casa y luego entrar a internet, estar esperando en el sitio, hacer línea por teléfono, es algo pesado. Además, esta población teme por su estatus inmigratorio, particularmente cuando deben buscar información sobre las vacunas y pruebas de detección en los hospitales. Y si nos da pendiente, pues que empiecen a tomarnos algún tipo de datos y el día de mañana, Dios no lo quiera, llegue a nuestra información a migración. Por otra parte, activistas identifican la falta de confianza en el sistema de salud como otra razón para que las minorías no estén a favor de vacunarse. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, no vamos a dejar Estados Unidos porque cada jueves habitualmente hablamos de la actualidad en ese país con la periodista María Rosmach, especialista en información de Estados Unidos. María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, si te parece, vamos a empezar de un asunto que abordamos la semana pasada, María, la tormenta helada histórica que se vivió en Texas. Hay quienes se preguntan cómo el estado productor de energía más grande del país se quedó sin ella, con unos apagones que ya, por cierto, pasan factura. Vamos a dar algunas claves. Gran parte de la energía que se produce en Estados Unidos está en Texas, estado número 1 en producción de gas natural y crudo. Houston es la ciudad más poblada y se considera la capital mundial de la energía, pero la tormenta helada dejó sin electricidad a más del 60% de hogares y negocios y sin agua a 15 millones de personas. ¿Qué pudo sucederle al centro neurálgico de energía del país? En Estados Unidos hay 3 redes eléctricas, la costa oeste que da luz a 11 estados, la costa este a 36 y como una isla, Texas, que tiene la suya propia a través de la operadora ERCOT, una decisión tomada para evitar el control estatal por un gobierno republicano instaurado desde hace 27 años. Si ocurre un problema, hay una disponibilidad limitada para tomar energía de las otras redes, así que esa es la desventaja obvia que experimentamos. Es ese aislamiento el que le impide recibir apoyo energético, otra de las causas, la falta de inversión. ERCOT aseguró repetidamente al Estado y al público que estaba en condiciones. Esas garantías resultaron ser falsas. Ahora sabemos que los generadores de energía de todas las fuentes no estaban preparados para este severo clima invernal. Una falta de preparación o un exceso de confianza. Hoy se abre una investigación contra una compañía donde ya han dimitido 5 altos cargos. Luego no es fácil lo que ocurre allí, no es fácil de explicar, lo ha hecho muy bien nuestra compañera Isiar, María, porque parece increíble que esto haya ocurrido en Texas, nada menos, ¿no? Exactamente, es que es precisamente ese interés que tiene el estado de Texas, sobre todo por ser republicano, de tener la menor injerencia posible del gobierno federal, en el que ha provocado no solamente que se hayan quedado sin ese apoyo de otras redes a nivel federal, sino además que eso haga que haya una desregulación del Estado en el que los precios, por ejemplo, de la electricidad, pues sufren altibajos bastante graves. Claro. Unos altibajos que además ahora, el ejemplo máximo lo podemos encontrar ahora porque, claro, han vivido esa tormenta que nadie esperaba con temperaturas pues por debajo de cero, unas circunstancias rarísimas que han provocado además que se disparara la demanda de electricidad y como el mercado es como es en Texas, les están llegando facturas a muchos vecinos o muchas personas de más de pues, 10.000, 13.000, 70.000 dólares. Exactamente, es precisamente por eso que estamos hablando, ¿no? Y además con el cambio climático, esta situación que acaba de pasar en Texas va a suceder con bastante más frecuencia, Marta. Este tema ahora de las facturas, con el que se están viendo ahora mismo afectados muchísimos usuarios, viene precisamente porque el estado de Texas dice, bueno, vamos a ahorrarnos dinero de una manera y a gastar de otra. Entonces, si hay poca demanda, va
bajan los precios. Si hay mucha demanda, suben los precios. Claro, con esta helada que ha caído, con la gente congelándose en sus casas, pues han tenido que utilizar los que han podido la calefacción al máximo, y todo esto ha hecho que la demanda aumente y los precios han subido hasta un 10.000%, que se refleja en esas facturas de las que estabas hablando hace un momento, ¿no? De gente que ha recibido en su casa, pues nada, una factura de 17.000, 18.000, hasta $70.000 que tienen que pagar. Incluso en días que no han utilizado la electricidad, hay gente que por 4 días que no utilizó la electricidad, que puso hielo dentro de las neveras para poderlas desconectar, se ven ahora enfrentando facturas de $700, $800 por esos 4 días sin haberla utilizado, imagínate. Efectivamente, bueno, y que ahora además están presentando demandas masivas para tratar de recurrir estas facturas impresionantes que están llegándoles pues por apenas un mes. Vamos a hablar ahora, si te parece, María, de ese plan de estímulo del que ya hemos hablado, que prepara la administración Biden, ese enorme paquete de gastos destinado directamente a ayudar a la gente a combatir los efectos del virus y sobre todo el costo económico que ha tenido. Y llama mucho la atención pues las medidas de ayudas directas a todos y cada uno de los norteamericanos que cumplan unos requisitos, ¿verdad? Sí, exactamente. Es muy interesante lo que acabas de decir, Marta, ¿no? Porque igual que vemos en España que se están haciendo este tipo de ayudas que van a los negocios, a las compañías, en Estados Unidos también existe esa parte, incluso van a instituciones, también para que los niños puedan volver a los colegios, pero mucho de ese dinero también se va a destinar a que vaya directamente al bolsillo del contribuyente. Y entonces cualquier familia, para ponerlo un poco en contexto, que gane $75.000, una de las personas que pueda constituir ese núcleo familiar, es decir, cualquier persona que gane unos 5.000 euros al mes o 10.000 si son en pareja, recibirá un cheque de $1.400. Esa persona más su pareja, más cada uno de sus hijos, más cualquier dependiente de cualquier edad que tengan. Es decir, si es una familia que gana a lo mejor $10.000 al mes, recibirán un cheque, si tienen, por ejemplo, son 2 personas trabajando y tienen 2 hijos, un cheque de $5.600. Imagínate, ¿no? Eso cuesta mucho entenderlo aquí en España, además, ¿no? María, disculpa, se suman a ese otro cheque que pareció muy poquito en su momento, y estábamos hablando de 600 euros para cada una de estas personas, ¿no?, que recibieron ya. Exactamente, esto es para completar lo que se había prometido, que iban a ser $2.000 en cheques. Estos cheques se reciben de forma muy rápida, no es un cheque, es un depósito directo en la cuenta, es decir, en el momento que se apruebe, una semana después ya la gente tiene el dinero en su cuenta. Y además no solamente termina ahí, sino que dentro de este paquete de 1.9 billones, ellos dicen trillones porque calculan diferente en términos de si es la décima potencia, doceava potencia, en fin. Nosotros estamos allí, ya en Estados Unidos, a veces pienso como si estuviéramos en Estados Unidos, pensando que además las familias que tienen hijos recibirán a partir de julio, durante un año, por cada hijo menor de 6 años, un cheque de $300, y por cada hijo mayor, entre 6 y 18 años, un cheque de $250 que se van a sumar a este dinero que va a recibir la gente. Desde luego que llama la atención en España, que no estamos acostumbrados a hablar de esas ayudas directas a todos y cada uno de los miembros de una familia. Y vamos, yo creo que nos da tiempo, María, de hablar de lo que ha ocurrido en el Senado, porque se sigue hablando de lo que ocurrió en el Capitolio el pasado día 6 de enero. Desde luego va a seguir mucho tiempo este asunto siendo noticia. Hemos escuchado a los agentes encargados de custodiar el edificio, hablando ante el Senado, admitiendo que todo fue un fallo enorme de seguridad, ¿no? Exactamente, estamos viendo ahora en el Senado, ya después de que pasó todo el tema del impeachment, están volviendo a analizar lo sucedido, se está investigando los daños, se cuentan por millones y va a costar bastante tiempo. Se descubrió que hubo fallos de seguridad, algunos que se podrán, ahora que se han analizado, prever en el futuro, pero sí que existe además ese momento de culpar quién tuvo la culpa de cada cosa. Por una parte tenemos algunos senadores diciendo que esto no fue realmente seguidores de Trump, sino gente disfrazada, en fin, cualquier cosa hemos escuchado estos días. De hecho, todavía el antiguo presidente puede enfrentar la ley, ir a la cárcel por su función en todos estos actos que llevaron a la insurrección, pero sí es verdad que todo esto todavía se está analizando, se está investigando y todavía aquí queda mucho camino por recorrer. Pues estaremos pendientes de todas las noticias que nos lleguen desde Estados Unidos para comentarlas cada semana. La próxima de nuevo con María Rosman. Feliz tarde, María. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Bueno, vamos a hablar ahora de Venezuela, porque ya lo advertíamos ayer, se dio un plazo para que la embajadora de la Unión Europea se marche del país. Ya es una advertencia seria y es la respuesta de Venezuela a las sanciones que impusieron desde Europa por las elecciones. No las reconocen los resultados, ¿no?
Así es, Marta, y la embajadora Isabel Brillante tiene 48 horas a partir de hoy por delante para marcharse del país, por lo que el gobierno venezolano considera todo un irrespeto a la Constitución venezolana. Quien ya le ha mostrado su apoyo es el líder opositor Juan Guaidó. Esta expulsión se comunicaba ayer en una reunión que mantuvo esta embajadora con el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Horas después se pronunciaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que daba a elegir a la Unión Europea entre rectificar las sanciones o mantener la relación y el diálogo con este país caribeño. Además, recordamos que la Unión Europea tiene una lista de 55 sancionados en Venezuela, entre ellos el propio presidente Nicolás Maduro. La diplomacia europea teme que con esto Venezuela quede aún más aislada de lo que ya está. O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. El gobierno venezolano declaró persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en el país, la portuguesa Isabel Brillante, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar la nación caribeña, en respuesta a las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 funcionarios. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, entregó el documento a la embajadora en la sede de la Cancillería, luego de que el legislativo emplazara al Ejecutivo a tomar esta medida al considerar que la Unión Europea hacía injerencia en asuntos internos. Por decisión del presidente Nicolás Maduro, le hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brillante, quien en los últimos años fue la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela, la declaratoria como persona non grata, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El canciller sostuvo un encuentro privado con la embajadora que duró cerca de 1 hora y que sirvió para explicar el irrespeto a la Constitución que suponen las sanciones europeas contra las altas autoridades de Venezuela. El 29 de junio de 2020, Maduro ya ordenó a la embajadora la salida del país, una decisión que revocó el 2 de julio con la esperanza de que la decisión facilitara el diálogo entre la Unión Europea y Venezuela. Bueno, después de lo ocurrido en las cárceles de Ecuador, dicen las autoridades que la situación está bajo control. 79 personas murieron en varios motines en 3 cárceles. Fue el miércoles. Aún así, algunos presos se han grabado y han enviado este mensaje. Hay gente que necesita atención médica y no la puede recibir porque no podemos salir, porque estamos siendo objetos de amenazas con armas de grueso calibre. Están denunciando que muchos de ellos, pues ya lo han escuchado, necesitan un médico, que llevan 48 horas sin comer y que temen por sus vidas, y que hay presos armados todavía y que los amenazan de muerte. Todo apunta a que los amotinamientos han sido provocados por bandas rivales que querían hacerse con el control de estas cárceles. Y la situación, dicen estas personas, podría continuar. Muchos familiares de estos presos se han desplazado también a los centros penitenciarios. Algunos de ellos han perdido un hermano o un hijo durante los motines. La última hora desde Ecuador nos la cuenta Emilia Endara. Serían 79 los reos asesinados en 3 cárceles de Ecuador. Desde este martes se ha registrado una ola de violencia en los centros de rehabilitación social de las provincias de Guayas, Cotopaxi y Azuay. Videos difundidos en redes sociales muestran la masacre, el sangriento episodio que se vivió en las distintas prisiones. Presos quemados, decapitados y hasta desmembrados fueron las imágenes que han dado vuelta al mundo de lo sucedido. Esos crímenes ocurrirían por la disputa entre bandas, lo que se agrava con un débil sistema penitenciario en el país. Sin embargo, hoy también se presentaron nuevos incidentes en 2 cárceles de Guayaquil, a pesar de los controles implementados por las autoridades. Sucedieron esta madrugada, luego que llegara un bus con un grupo de reclusos que fueron trasladados desde la cárcel de Turi, en la provincia de Azuay, donde también hubo una sangrienta revuelta. Este miércoles, familiares de los reos asesinados acudieron a las distintas cárceles en busca de sus cuerpos. Hasta el momento se mantienen controlados los centros de rehabilitación social donde se generaron los atentados. Este fue un informe de Emilia Endara de Coavisa desde Quito, Ecuador. Saquen a mi hijo porque me lo pueden matar, que me lo quieren entregar muerto, no. ¿Qué le ha dicho su hijo? Que lo saque, dice mamita, que me quieren matar. Mi hermano es inocente, mi hermano es un niño, se llama Kevin Andrés. ¿Cuántos años tenía? Apenas 22 años. 22 años.
Vamos a mirar a lo que ocurre en la localidad de Acre, esto es Brasil. Muy complicado recuperar la normalidad tras las graves inundaciones que se han producido en los últimos días. Están en estado de emergencia y ven la situación muy complicada. Unas 2000 familias están desalojadas, casas anegadas, las que solo se puede acceder llegando en balsas, las calles completamente inundadas. Según los registros de la zona, desde 2012 no llovía tanto. Estas lluvias extremas se están repitiendo cada vez con mayor asiduidad. Bueno, esto ha sido grabado en Estambul, en Turquía, una vivienda con un incendio y 4 niños estaban en el interior tratando de huir de las llamas, así que los vecinos sujetaron mantas para amortiguar la caída. Desde esa altura de 3 pisos, en las imágenes se ve como uno tras otro los 4 niños se lanzan al vacío ante la desesperación de quienes se aguardaban en la calle. Afortunadamente, ninguno de los niños resultó herido y la acción de los vecinos, de hecho, les salvó la vida. Bueno, estos días estamos recibiendo imágenes muy emocionantes. Vamos a cambiar ya de asunto. La NASA está haciendo públicas imágenes y sonidos que la Perseverance está enviando desde Marte. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que se oía en el planeta rojo. Ese leve viento que llamaba tanto la atención, una brisa que soplaba unos 5 kilómetros por hora. La misión es muy compleja, lleva también cámaras con las que se está grabando lo que está al alcance. La Perseverance tiene entre sus misiones buscar signos de vida presente o pasada. El paisaje que se está viendo es muy parecido, y ya lo hemos señalado, al de zonas volcánicas como es la de Lanzarote. Vamos a hablar de este asunto con José Antonio Rodríguez Manfredi, que es doctor ingeniero del Departamento de Instrumentación y Exploración Espacial del Centro de Astrobiología INTA-CSIC, investigador principal del instrumento MEDA. Señor Rodríguez Manfredi, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un instrumento que va a bordo de ese rover Perseverance. Imaginamos que le dura la emoción, señor Rodríguez Manfredi, porque se pasaron, imaginamos, nervios, ya lo hemos visto, pero ahora ya ese instrumento dentro del Perseverance lleva días en Marte, ¿no? Eso es, bueno, esa emoción, nerviosismo y también ilusión ya ha ido dando lugar a un poco más una cierta tranquilidad. Pero bueno, todavía quedan muchas cosas por hacer antes de empezar ya a movernos, ¿no? A recorrer el planeta con Perseverance y bueno, seguir viviendo realmente esta emoción. Van a bordo de esta misión tan compleja pues muchísimos instrumentos. Nos queremos centrar evidentemente en el instrumento MEDA, del que es responsable precisamente pues usted, que además se dedicará a estudiar la atmósfera que hay en Marte y ese polvo que hay cubriendo toda la superficie. ¿Por qué es tan importante estudiar la atmósfera de Marte? Bueno, realmente no son tantos, son solo 7 las herramientas que lleva en su caja de herramientas el rover. Y es cierto, nosotros, nuestro instrumento, el instrumento español, es la estación meteorológica. Es tan importante porque hoy en día el planeta ha sido modelado, ¿no? Como también ocurre pues en Lanzarote, ha sido también modelado por esa atmósfera. Y especialmente además también pensando en el futuro que, bueno, las misiones complejas que vayan a poner sobre la superficie del planeta a tripulación humana, a humanos allí, necesitará controlar muy bien todos esos aspectos, cómo es la atmósfera y qué papel puede jugar ese polvo, ¿no? Para poder aterrizar de manera segura. De hecho, hay frecuentes tormentas de polvo, que es lo poco que sabemos el común de los mortales del planeta Marte, y son muy interesantes. Es verdad que para que en el futuro pudiera haber personas, humanos en Marte, hay que saber muy bien cómo es ese polvo, ¿no? Exacto. Ese polvo que puede llegar a cubrir todo el planeta. Todo el planeta queda cubierto por una gran tormenta de polvo. O, por ejemplo, esa tenue atmósfera, cómo puede afectar a la vida que pueda haber. Me refiero también no solo ya a los astronautas, sino a esa potencial vida que vamos buscando, ¿no? Esos rastros que vamos buscando de vida, ¿no? O sea, realmente todo es muy apasionante. Efectivamente, y de hecho le hemos escuchado decir en alguna que otra entrevista que esto es la segunda fase de una nueva carrera espacial, ¿no? Así es. Antes
pues en su momento la Unión Soviética y los Estados Unidos pues pujaban por la exploración de la Luna y por la conquista de la Luna. Ahora en esta nueva época hay muchos más jugadores, ¿no? China, Emiratos Árabes, Japón, la India incluso. Hay mucho dinamismo, ¿no? Dentro de toda esta carrera que, bueno, España además también está ahí, ¿no? De la mano de la NASA. Esto no es solo pues controlar y diseñar y pues estar pendiente de este aparato. Ahora, a partir de ahora, se analizan los datos y también lo hace ese equipo español que está pendiente del MEDA, ¿no? Exacto, exacto. Todo lo que hemos vivido hasta ahora desde 2014, que bueno, recibimos la llamada desde Washington en la que nos decían: vuestro instrumento ha sido seleccionado, cosa que fue realmente impresionantemente importante, ¿no? para nuestras vidas. Ahora comienza este segundo capítulo. Todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora empezamos a utilizarlo, con lo cual realmente ahora vamos a empezar a disfrutar. Efectivamente, y luego está pues la eterna cuestión que le habrán hecho hasta la saciedad, la posibilidad de que alguna vez haya misiones tripuladas. Está cada vez más cerca, evidentemente tiene que pasar mucho tiempo, pero esto es una vía a que eso ocurra, ¿no? Exacto, yo tampoco creo que vaya a pasar tanto tiempo. Ojalá así sea, es mi apreciación. Ahora con estos nuevos jugadores que antes decíamos, ¿no? Que entran e irrumpen con muchas ganas y con mucha fuerza y con programas espaciales de verdad de mucha ambición, incluso además también las propias empresas. Hay empresas privadas que ya entran también un poco en ese interés. Todo esto va a dinamizar mucho esa carrera y para mí, es mi apreciación, como digo, pues probablemente en la década de los 30, principio, no digo de qué bandera, no digo de qué nacionalidad será esa primera persona, pero creo que podemos estar relativamente cerca. Claro, evidentemente hablaba de esas iniciativas privadas. Algunos están pues avisando de que antes de lo que pensamos podría haber esas misiones tripuladas y bueno, nuestro invitado Rodríguez Manfredi pues dice que podría ser real, con lo cual pues más emoción incluso, ¿no? Así es, así es. Bueno, y también juegan, en toda esa carrera juegan mucho papel nuestros entornos, ¿no? Por ejemplo, pues Lanzarote. Bueno, en el Teide hace muy poco tiempo estuvimos haciendo una campaña de exploración. Antes de llevar a Marte toda esta tecnología tenemos que probarla en entornos que sean representativos y Canarias dispone de unos muy buenos escenarios para hacerlo. Bueno, pues que todo siga adelante, que vaya muy bien y si es posible, pues a medida que vaya desarrollándose la misión estaremos en contacto con José Antonio Rodríguez Manfredi, que es el investigador principal y responsable de ese instrumento MEDA que está midiendo la atmósfera de Marte. Gracias por atendernos. Un placer, buenas tardes. Bueno, es lo que nos han contado de esa misión en Marte, va todo bien, parece. Vamos ahora a hablar de cultura. En la Gran Vía de Madrid, en la tarde de ayer, muchísimas personas vivieron un momento emocionante. Por horas pudieron volver a disfrutar de una obra de teatro, eso sí, con todas las medidas de seguridad sanitaria. Me he sentido un poco rara, porque yo tanto tiempo, yo era de ir al teatro y ir al cine, pero ya tantísimos meses de nada, cuando me he visto aquí digo, uy, soy yo. El virus le adquirí sin saberlo. Cuando me vio el médico dice, jabata, eres una jabata, que has vencido el virus y no nos lo has dicho. Pues sí, han vencido al virus y además se han podido reír y han vuelto a resonar pues las risas del público en este teatro. Algunos de ellos ya los han escuchado, hacía más de 11 meses que no salían de la residencia y durante el monólogo que realizó para ellos el actor Santi Rodríguez pudieron olvidar esa sensación de aislamiento que han tenido durante todo este tiempo. La mejor muestra de que la cultura puede ser segura cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Les vamos a mostrar ahora el Jardín de las Delicias, el famoso cuadro de El Bosco como nunca lo habían visto. El cuadro ha sido animado digitalmente en 3 dimensiones por el colectivo neerlandés SMAC. Se exhibe desde hoy en Seúl. Esta es la innovadora versión del Jardín de las Delicias del Bosco que se exhibe a partir de este jueves en la Galería BAC de Seúl. La obra ha sido animada digitalmente en 3D por el colectivo neerlandés SMAC, bajo el prisma de la cultura popular y la hiperconectividad de la sociedad contemporánea. La pieza se titula Speculum y ha sido creada con el apoyo de la colección Solo de Madrid y el Museo Stedelijk de Breda. Speculum is the work of the recreation of Hieronymus Bosch's the masterpiece, and it's recreated with the reference to pop cultures and different images of the SMAC's recreation.
And we wanted to show how vivid and how the things that we desire are changing and what's not changing in the 21st century. Esta se basa en el famoso tríptico del pintor flamenco y se compone de 3 monitores que recrean con animaciones digitales las partes del cuadro. Mientras en el paraíso conviven ciencia, tecnología y respeto por el medio ambiente como si se tratara de un parque temático ideal. En el panel central dominan la lujuria y la importancia del ego y de convertirse en marca a cualquier coste. Por su parte, el infierno muestra nuestros temores más profundos, donde los hashtags y las cámaras de vigilancia pueblan un paisaje de tortura sin fin. La obra de Smack estará a partir de octubre en la exposición El Jardín de las Delicias, un recorrido a través de las obras de la colección Solo, que se expondrá en el Matadero de Madrid. Bueno, nos vamos a ir ya y lo hacemos con la música de un genio. Paco de Lucía murió tal día como hoy, hace 7 años. Pues se lo considera el mejor guitarrista de todos los tiempos. Ahí lo ven actuando junto al Dime Hola, otro inmenso guitarrista. Ahora ya es auténtica leyenda, así que con la música de Paco de Lucía les decimos adiós. Se quedan en nada con toda la información del día. Telenoticias 1 con Isabel Baeza y Paco Luis Quintana. Hasta mañana.